La Iglesia Wesleyana Amor y Vida presenta Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Muy buenos días, amada Iglesia del Señor, Iglesia Cristiana Wesleyana Amor y Vida. Hoy, este precioso día domingo, el día del Señor, el día en que nos congregamos, el día en que estamos reunidos todos como un solo hombre para clamar, para interceder y para darle la honra y la alabanza a nuestro amado Señor. También quiero darle un saludo muy especial a la Iglesia de Alicante en España, que también ellos están por medio de estas redes sociales transmitiendo para que ellos sean bendecidos. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 1, versos del 1 al 15. Daniel y sus amigos en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que la de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Gracias al Señor por estos muchachos que hablan la palabra del Señor, porque han dado testimonio de que Dios es sobre todas las cosas. Y lo más importante es que no se contaminaron con esa comida. Vamos a darle gracias a Dios y decirle: Señor, ayúdanos a mantener nuestra fe intacta. Dios de los cielos, muchas gracias porque tú eres nuestro amado Señor, en quien debemos depositar toda nuestra confianza, Señor. Gracias por estos jóvenes, oh Dios,
que han dado testimonio de que tú eres el Dios eterno y el Dios en los cielos. Señor, que nosotros como iglesia, que nosotros como tu pueblo, podamos mantener la fe intacta, Señor, esa fe que no nos deje mover por ninguna circunstancia, ni cambiar, Padre amado, tu palabra, Señor, que ha sido sembrada en los corazones y en las vidas. Llena tu iglesia de tu presencia, llena tu iglesia de tu amor, oh Dios, y que todos los días, Señor, podamos honrar y adorar tu precioso nombre. Te damos gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, siéntete gozosa y feliz porque tenemos la palabra de Dios más segura. Dios los bendiga grandemente. Vamos a entonar cánticos de alabanza y adoración a nuestro Rey y gózate en el Señor. Mis hermanos, es un honor para nosotras estar aquí alabando, adorando y danzando a nuestro Señor. Hoy tenemos el privilegio de darles un saludo muy especial para todos los miembros de nuestra iglesia Huelellana Amor y Vida y a todas las personas que nos ven a través de este canal. Queremos adorar al Señor y que ustedes tengan dispuestos hoy su corazón, su cuerpo, su mente y se conecten directamente con el cielo. Aquí con nosotras que queremos cantar junto con los ángeles para alabar a nuestro Señor. Hoy tenemos esta canción que es muy importante. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Cuánto lo creemos? Hoy declaramos que la sangre de Jesús ya nos redimió, el poder de la sangre de Jesús ya nos sanó, que Él ya hizo el sacrificio por nosotros. Así que así en tu casa levanta tus manos y declara que hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en su sangre. Él nos limpia, Él nos sana, Él nos perdona. Así que dispón tu corazón para cantar esta canción.
Vemos tu mover, vemos cómo obras en cada uno de nosotros, Señor. Tú cumples promesas, tú eres la luz, Señor, en las tinieblas. Y hoy queremos, Señor, que sanes nuestro corazón, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Padre, y transformes todo lo que a ti no te gusta, Señor. Por eso sabemos que aquí estás, siempre estás a nuestro lado, Señor. Y hoy queremos alabarte, cantarte, adorarte, danzarte con esta canción, porque sabemos, Señor, que aunque
Maravilloso día nos está dando el Señor hoy. Todo lo hacemos para la gloria del Señor. Estamos en este día domingo de bendición, domingo de victoria, domingo de triunfo en Cristo nuestro Señor. Gracias damos al Señor. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 1. Dice la palabra del Señor: en el tercer reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a Sinar, a la casa del Dios de Nabucodonosor, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje de los príncipes de esta nación, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión que el rey comía, y que los criase durante 3 años, para que al fin de ellos los presentase al rey Nabucodonosor. Entre estos muchachos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, hijos de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso sobrenombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Bendita palabra de Dios. Es bueno poder contextualizar lo que estaba pasando aquí en el tiempo del profeta Daniel. Dios había mandado juicio sobre Judá. La nación de Israel se había dividido en 2 al morir Salomón. Había quedado Judá en la parte sur y en la parte norte Israel. Y dice la palabra del Señor a través de los profetas Isaías y Jeremías que Dios advirtió al pueblo de Judá que se consagrase a Él, pero ellos no hicieron caso a la voz del Señor. Podemos ver aquí, en esta parte, cómo el Señor envía a Babilonia, el imperio de aquel entonces, que estaba al frente el rey Nabucodonosor, y lo sitió. Dice la palabra del Señor en Daniel, capítulo 1, verso 1: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la encerró, la sitió. Y el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos, dice, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí vemos que vino Babilonia y sitió a Judá, el pueblo de Dios, por allá en el año 586 al 600 a.C. sucedió esto, y toma al pueblo de Dios y mata, asesina
vi unas mujeres y algunos de los sobrevivientes del linaje de los príncipes de Israel son llevados cautivos a tierras lejanas de Babilonia. De Jerusalén a Babilonia habían centenares de kilómetros de distancia y fueron llevados allí. Y yo quiero hablarles en este día sobre la generación D. Generación D es la generación de Dios, pero también de Daniel. La generación D, primeramente, fue una generación que sufrió, dice, es una generación dolorosa, presos en el extranjero por la desobediencia al Dios bueno, Jehová de los ejércitos. Fueron llevados allí, fueron cautivos, fueron asesinados en tierra de Jerusalén, muchos, y ahora están allí presos en el extranjero. Primeramente, la generación D es una generación de dolor. Pero la generación D es una generación distinguida también. Dice la palabra del Señor, del linaje de los príncipes de Israel. En los versículos 3 y 4, la palabra del Señor nos enseña cómo Aspenaz, el jefe de los eunucos, el rey le dice que seleccione a los mejores muchachos de los que habían traído de Judá, los mejores. La generación D es una generación distinguida. Primeramente es de los príncipes de sangre azul del pueblo de Dios. Estos jóvenes eran los príncipes de Judá, pero también declara otra característica muy particular de estos muchachos que eran sin defecto. Dice la palabra del Señor que sin tacha alguna, de buen parecer, eran simpáticos, agradables físicamente de igual forma. La generación D es una generación de personajes muy importantes, de jóvenes muy importantes en el día de hoy, pero que tienen que ver con el pueblo de Dios. Son personas sin defecto, de buen parecer, cultos e inteligentes, enseñados en toda sabiduría y ciencia, y aptos para servir en el palacio del rey. La generación D, que es la generación de Dios y de Daniel, primeramente es una generación dolorosa, que estuvo en cautiverio en el extranjero, en país lejano. La generación D es una generación distinguida, o sea que estos jóvenes eran promisorios, se veían desde cualquier lugar donde se observasen, porque eran en particularmente personas que llamaban la atención. La generación D es una generación diferente. En los versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios que en Babilonia a estos muchachos cristianos, a aquellos que estaban cautivos, les cambiaron sus nombres, queriendo reemplazar su identidad como hijos de Dios a hijos del mundo. Es interesante saber que dentro de la cultura hebrea, la cultura judía, los nombres tenían sentido, los nombres propios tenían un valor que significaba dependiendo de aquel que lo portase, o sea que el valor del nombre era muy trascendental y significaba realmente
la personalidad, lo que había en ese corazón. Dice la palabra de Dios que reemplazaron los nombres de estos muchachos del pueblo de Dios, que eran de Israel, dándole nombres paganos. Daniel significa Dios es mi juez. Eso era lo que significaba Daniel. Y lo cambiaron por Belsasar, que quiere decir príncipe de Bel. Ananías significa en hebreo amado del Señor, y le cambiaron en aquel país pagano y politeísta su nombre por Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. A Misael, que era otro de los jóvenes de los príncipes de Judá que fueron llevados presos con Daniel a Babilonia, Misael significa ¿quién es como mi Dios? Y le transformaron su nombre colocándole Mesac, que quiere decir quién es como Venus. Y el otro muchacho, príncipe del pueblo de Judá, del pueblo de Dios, era Azarías. El nombre de Azarías es representado y quiere decir el Señor es mi ayudador. Y lo cambiaron en Babilonia, porque eso es lo que quieren hacer con los jóvenes. El mundo quiere cambiarle la identidad y se lo cambiaron por Abed-Nego, que quiere decir siervo de Nego, de un dios pagano de aquel entonces. Aquí vemos la generación de Dios y Daniel, una generación con dolor, pero una generación distinguida de jóvenes, pero también es una generación diferente, porque a pesar de que les cambiaron los nombres para quitarles su identidad y borrarles aún su propio pasado, sus principios doctrinales de fe, estos muchachos se mantuvieron fieles a Dios. La juventud de hoy en día, la juventud cristiana, le es necesario que participe de cosas del sistema donde estamos viviendo, pero no hay que evaluar ni hay que negociar con los principios. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, muchachos, tienen un nombre, quizás un nombre que se lo dio papá, mamá, la tía, la abuela. Ese nombre quizás en este momento tenga el valor que tú quieres, pero lo más importante es que en el corazón de ustedes, jóvenes muchachos, estén guardando los principios que han aprendido en el hogar, en la casa. El rey Nabucodonosor ordenó un cambio de dieta para estos muchachos, para estos jóvenes, según el menú personal del rey allá en Babilonia. Dice la Escritura en el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida de él y del vino que él bebía, y que los criase, o sea, que los formase aspenaz por 3 años, para que al fin de ellos fuesen presentados al rey. Aquí sucede algo, que a estos jóvenes servidores de Dios, seguidores del Señor, se les cambia la ración, la dieta que acostumbraban comer allá en Judá, allá en casa, allá donde aprendieron los principios divinos. Dice la palabra de Dios que se les dio a comer lo que comía el rey. Oh, tantas cosas hermosas y ricas que hay en un palacio para disfrutar, para degustar.
¿Cuántos muchachos no les gustaría estar en un palacio, disfrutando de todo lo que le pertenece al rey? La mayoría lo haría. Pero esta generación es una generación que es dolorosa, que es distinguida, pero es diferente. La generación de Dios. La generación es disciplinada, practica doctrina, practica principios, practica valores. La generación de Dios. El joven Daniel, dice la palabra del Señor en el versículo 8, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propuso en su corazón. Qué interesante. Daniel había sido llevado como joven, cautivo y preso a lejanas tierras, pero este muchacho en su corazón llevaba sembrado el principio del temor de Dios. Y este muchacho, dice la palabra de Dios, que cuando hicieron un cambio, ¿no?, de alimentos, de costumbres y de cultura que le querían sembrar en ese mundo de Babilonia, dice que él propuso, o sea que él pensó allá en su corazón y dijo: yo me guardaré para mi Dios, yo me guardaré para que aquel que me salvó reciba la gloria, la honra y la alabanza. Practicaba principios. Daniel, por supuesto. El joven dice que no se mezcló con la comida del rey. ¿Por qué este joven Daniel rehusó disfrutar de esa excelente comida? Primero, porque era una comida consagrada a los dioses paganos. Todo lo que el rey y su corte y todos sus generales, sus militares comían, ellos primeramente lo dedicaban a sus dioses paganos. Todo lo que sacrificaban lo dedicaban a esos dioses que iban en contra de los principios y de los valores del Dios de Israel, del pueblo del Señor. Por eso fue que Daniel y sus amigos rehusaron de comer de esa comida del rey. Y segundo, porque era un problema que chocaba con principios de fe. Su fe era una fe intachable en Dios, contrario a lo que los demás creían. La fe de Daniel y de los jóvenes era una fe basada en la palabra de Dios. Tenían plenamente convicción de sus actos, de sus pensamientos, de sus hechos. O sea que eran muchachos firmes, estables, muchachos que sabían en quién habían creído. Hay personas que son jóvenes que son trasladados, o creyentes que son trasladados de un lugar a otro, tienen que viajar de un lugar a otro, y cuando están lejos de su familia, lejos de su iglesia, quizás de su pastor, de su liderazgo, ellos allá dicen: bueno, aquí yo puedo hacer lo que bien me parezca. Esas personas no tienen en su corazón realmente los principios cimentados y fundamentados. Pero estos muchachos, estos jóvenes valientes, Daniel y sus tres compañeros, estaban estables, seguros y confiados que, aunque estaban lejos de su tierra, lejos de su iglesia, lejos de su familia, podían guardarse para Dios. Daniel estaba corriendo aquí un riesgo por desacato o ofensa ante el rey de no comer, pero dice la palabra del Señor que Dios le dio gracia delante
del jefe Aspenaz. Dice la Escritura, y puso Dios a Daniel, a este joven, simpático, inteligente, en gracia y en buena voluntad con su jefe, Aspenaz, que era el jefe que los guiaba, los guardaba y los cuidaba en el momento en que estaban en Babilonia. Jóvenes, la generación es la generación de Dios y de Daniel. Pero la generación es una generación decente. Tienen en cuenta el conducto regular. Daniel le dice a Aspenaz, le ruega a Aspenaz, le dice que le cambie la dieta por 10 días. En el versículo 12 declara la palabra del Señor y dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua para beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los otros muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según vea. Qué interesante. Le está pidiendo el favor, le está rogando a su jefe inmediato, porque de eso se trata la generación que son una generación de jóvenes decentes, cultos. Saben regular los principios de autoridad. Y aquí le estaba pidiendo a Aspenaz el favor. Está diciendo: mira, permítanos durante 10 días, pruébanos durante estos 10 días. Y si en estos 10 días tú ves algo que no conviene para la misión que te encomendaron, entonces haz lo que tú quieras. Es interesante saber cómo la generación es una generación decente. Siempre saluda, guarda principios de autoridad, respeta a mamá, respeta a papá, respeta al jefe, al profesor, al rector, al amigo, al compañero, al hermano. La generación es una generación excepcional. Ahora, la generación de Dios y de Daniel es una generación que desata la bendición de Dios. El resultado de no contaminarse con las costumbres culturales paganas del mundo desatan el poder de Dios sobre los jóvenes. Desatan la bendición de Dios. Cuando hay un joven que camina de acuerdo a la voluntad de Dios, mis queridos muchachos, el Señor desde el cielo te ve y desata sobre ti muchas bendiciones. Y las bendiciones que yo veo en Daniel, en estos jóvenes que estaban en un palacio, que estaban en una cultura lejana a la de ellos, es que sus rostros eran hermosos y sus cuerpos eran fuertes, mejor que la de los otros muchachos que comían de la dieta del rey. Mientras los muchachos que fueron también seleccionados por el rey como príncipes, pero que no estaban en el grupo de Daniel, comían de la comida del rey, comían pavo, pernil de cerdo, comían los postres, los manjares y bebían mucho vino.
En el caso de Daniel y de sus amigos, solamente comieron legumbres y agua. Y se reflejó en sus rostros que eran hermosos y sus cuerpos eran fuertes y vigorosos. Otro de los resultados de no contaminarse, muchachos jóvenes cristianos, es que Dios desata también sobre ellos conocimiento. Conocimiento, dice la palabra del Señor en el verso 17. Conocimiento viene del hebreo magdá, y es el proceso racional de la mente que da discernimiento entre la verdad y el error, lo falso y lo auténtico. El Señor le da conocimiento, pero también les ofrece inteligencia, les otorga inteligencia. El término, la palabra inteligencia, viene del hebreo separ. Usualmente denota libro, esta palabra separ. Y tiene que ver con el conocimiento que se adquiere a través de la lectura de libros, de literatura. La inteligencia se adquiere a través de meterse en el conocimiento de otros que han recibido conocimiento y que son estudiosos y que se han dedicado mucho tiempo a escudriñar una literatura universal. Pero Dios le da a estos muchachos inteligencia, pero de igual manera les da entendimiento. Este término viene del hebreo hakmah, y entendimiento es la sabiduría ordenada sistemáticamente en principios y cuerpos de doctrinas coherentes. Hoy llamamos a estos sistemas o escuelas científicos o literarios. A esto se le llama a los muchachos que son generación de Dios. Dios desata bendición sobre ellos. Son simpáticos, hermosos, llenos de conocimiento, inteligentes y de gran entendimiento. Qué hermoso es saber que aquel joven que anda de acuerdo a la voluntad de Dios, que camina conforme a la voluntad de Dios, es un joven diferente, es un joven distinto, es un joven que a pesar del dolor y la prueba, es una persona que se nota en cualquier grupo, y así son todos los jóvenes, generación de Dios, generación de Daniel. Pero la generación de él es 10 sobre 10. Daniel y sus amigos calificaron delante del emperador, del rey Nabucodonosor, con la mejor nota, 10 sobre 10. Dice el versículo 19, y el rey habló con ellos. Ya no era Aspenaz, el jefe de los eunucos, sino que ahora están ante el gran emperador, el gran rey Nabucodonosor. Y declara la palabra de Dios que el rey habla con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Daniel ocupó
ocupó cargos de alto rango en el imperio babilonio, en el imperio persa. Estuvo Daniel con reyes y emperadores muy famosos como Belsasar, Darío y Ciro. ¿Por qué Dios lo colocó allí? ¿Por qué Dios lo puso frente al gobierno del imperio juntamente y paralelamente con el reino? Porque eran muchachos calificados más que por un rey terrenal, estaban siendo calificados por el que está sentado en el trono, el Rey de los Reyes. Y él, antes de colocar en Nabucodonosor el deseo de calificarlos, de evaluarlos, ya en el corazón de Dios estaba destinado para estos muchachos ubicarlos en un estado de eminencia y de valor dentro de su sistema, dentro de su mundo. Hoy, muchachos, jóvenes, Dios tiene un plan con cada uno de ustedes. Dios quiere bendecirlos. Tú que estás en la universidad, en el colegio, mira, para estudiar matemáticas, para estudiar álgebra, astronomía, cualquier tipo de ciencia humana, se requiere de esfuerzo, se requiere de quemarse la pestaña, cuanto más aquellos que están buscando aquel que creó, fundó la ciencia, la matemática, el que creó todos los astros, que es el mismo Dios. Cuando un joven hace lo que tiene que hacer aquí en la tierra y cumple con sus responsabilidades intelectuales, pero cuando este joven le da el primer lugar a Dios, mis queridos jóvenes, Dios le va a dar el primer lugar en la universidad, en la profesión, en el oficio, en el cargo donde vas a estar, donde Dios te va a colocar. Dice el versículo 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10, generación 10, la generación de 10 veces mejores que todos los magos, los astrólogos que habían en su reino. Por los 10 días que se propusieron no contaminarse con la comida del rey, por cada día Dios le dio un punto a cada uno. Qué bendición es saber y reconocer que en este mundo hay jóvenes cristianos, verdaderamente cristianos, verdaderamente generación de personas que están con una mano consagrados en los asuntos terrenales, pero con la otra están adheridos de la mano del Rey de los Reyes. Ellos son los legítimos triunfadores, son los legítimos conquistadores de esta tierra. Y yo les animo, muchachos, jóvenes, que me están viendo hoy, en tomarte de la mano y ser parte fundamental de esta generación de la generación de Dios y la generación de Daniel. Y Dios va a bendecirte rica y poderosamente. Vamos a darle gracias a Dios en este día. Dios nos ha permitido compartir esta hermosa enseñanza de su palabra. Dios nos permite disfrutar más que de una historia, de una verdad auténtica, de principios que nos hacen distintos, que nos transforman y nos cambian. Gracias por los hijos, por los nietos,
que hoy anhelan ser esta generación de. Padre, te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza en este preciosísimo día, domingo. Gracias te damos, Señor, por cada joven de la iglesia Amor y Vida. Iglesia que representa a las demás iglesias en el mundo, donde hay millares de jóvenes, algunos de ellos tomaditos de tu mano, otros caminando a distancia de ti, Jesús de Nazaret, otros que le han vuelto la espalda. Yo ruego por aquellos, Padre, que quizás no han entendido, interpretado el mensaje de tu palabra y la misión que tiene para con ellos, que en esta hora les ilumine, les haga ver en lo más profundo de su ser que los actos que hacen, que están en desacato o en desacuerdo a tu voluntad, Dios, no les ayudará a crecer ni a prosperar. Aquellos muchachos que están en una universidad, Señor, meramente estimulados por el ánimo, Señor, de un papá o una mamá que quieren verlos ser profesionales y que están distantes de su región, de su ciudad, de su pueblo, de su provincia, en una universidad en la capital o en una gran ciudad, pero que no están haciendo, Padre, Señor, lo correcto delante de tus ojos. Yo te pido por estos muchachos para que les abra los ojos, que puedan conocer el valor de una generación de Dios, generación de Daniel, donde ellos puedan, Señor, entender que no se puede engañar ni a papá ni a mamá, que no se puede engañar ni a profesores, ni a rectores, ni a jefes, sino que se engañan a sí mismos, Señor. Padre, levanta jóvenes como Daniel, Señor, jóvenes con convicción, con principios, jóvenes estables, jóvenes, Señor, que no sean movibles, Padre, por filosofías huecas, Señor, que no sean movidos por costumbres y culturas paganas, Señor, que no sean movidos por el pecado, por la buena vida, entre comillas, sino que estos muchachos aprendan a valorarse como personas, como seres humanos. Señor, gracias. Bendigo, Padre, a la juventud en el mundo entero. Bendigo a la juventud en Colombia. Levanta de estos jóvenes profesionales. Levanta de estos jóvenes, Señor Dios Padre, políticos honestos, Padre, que estén al frente, Señor Dios, de una sociedad corrupta. Levanta jóvenes como Daniel, como José, que estén en el reino, Dios mío, Padre, siendo sal y luz en medio de la corrupción. Levanta jóvenes, Dios, Padre, generación de. Qué hermoso es el Señor. Que mi Dios le bendiga de una manera sobrenatural, jóvenes hermosos, y que el Señor descargue sobre sus corazones amor, gozo y mucha paz y prosperidad. Bendiciones, Dios les guarde. Maravilloso es el Señor. En este momento estamos siendo gratos delante de los ojos del Señor. Y Dios nos ama, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, el alimento, el vestido, nuestra familia. Y Él también nos da muchas bendiciones. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 8, dice la palabra: Jehová te enviará su bendición sobre
sus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te abrirá Jehová un buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no te irás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres atentamente todo lo que Él ordena en su santa y divina palabra. Es el tiempo de compartir a la obra del Señor, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. La tierra y su plenitud son de Él, pero nosotros, Dios nos da el vigor, la vida, la salud, el trabajo para ganarnos el sustento diario, y a través de lo que Dios nos provee también lo sembramos en la obra del Señor. La obra de Dios necesita del dinero, porque la obra del Señor se mantiene como cualquier otra institución en la tierra. Tenemos gastos, tenemos muchas obras que hacer en esta tierra, y la manera para poder uno conseguir obedecer a ese mandato de Dios de ayudar a las gentes es a través de estos medios económicos. Vamos a darle gracias a Dios por los diezmos y por las ofrendas, y vamos a orar. Voy a orar por ustedes para que Dios les bendiga, Dios les llene de su Santísimo Espíritu y les provea abundante bendición. Padre, te damos gracias. Tú eres el Señor de los cielos y de la tierra. Tú eres el que provees todas las cosas. Gracias por la vida, la salud, el alimento, el vestido. Gracias por el empleo, por los negocios de cada uno de tus hijos y de cada familia, Señor. Padre, que te venga salario, Señor, y ganancias de estos para vivir dignamente. Yo los bendigo en el glorioso nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque de lo que tú nos das, eso damos para tu obra, para cumplir el mandamiento del Evangelio, de llevar buenas nuevas de salvación a todo el mundo perdido. Te damos en el nombre de Jesús gracias. Amén y amén. Bueno, hagámoslo con fidelidad. El Señor nos dice que Él se goza también con el dador alegre. Dios les bendiga en esta semana abundante y poderosamente. Que los cielos se abran sobre sus familias en el nombre de Jesús. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39-191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.